Solo que encienda, Lick, es que yo pensé que ahí iba a ser más fácil. No tenga pena. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo les voy a tratar ahí sí que de explicar un poco de las excepciones previas. Pues dice que las excepciones previas son conocidas también como privilegiadas y son las que están consideradas en el Código Civil y Mercantil. Ahí las encontramos como previas, pero tienen una condición particular de que pueden plantearse en cualquier estado del proceso, es decir, que incluso luego de haber vencido el plazo para interponerlas, las excepciones previas, también las encontramos dentro del juicio sumatorio, que están reguladas en el artículo 232 del Código Procesal Civil y Mercantil, y son las mismas que son las mismas para el juicio ordinario. En la litisdependencia, a falta de capacidad legal, la falta de personería, la cosa juzgada, la caducidad, la prescripción y la transcripción. En el juicio ordinario, las excepciones privilegiadas serán resueltas mediante un auto, luego de haberse tramitado el incidente el que es correspondiente. A ello, en virtud que conforme a la redactación de los artículos 120 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el trámite de las excepciones reguladas, y esta es la norma que será puesta frente a los incidentes también, tanto el trámite de las excepciones que únicamente pueden plantearse dentro de los primeros 6 días, como aquellas que pueden plantearse en cualquier estado del proceso. Davis dice que distingue dos clases de excepciones previas: las relativas, temporales, y las absolutas o definitivas, según que permitan la continuación del mismo proceso o que le pongan fin. Del ejemplo de la primera, la demanda por falta de requisitos formales en que el código establece sería una demanda defectuosa, y la segunda, falta de jurisdicción, que sería de competencia o falta de competencia o de jurisdicción. En el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 116, reconoce las siguientes: incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo de la condición que estuviera sujeta a la obligación del derecho que se haga valer, la caducidad, y también la prescripción en la cosa juzgada y la transacción. Vamos a ver cada una de ellas. Dice que la incompetencia es la inhabilidad o la incapacidad de la carencia de jurisdicción que tiene un tribunal determinado para conocer los hechos que se planteen. La litispendencia es la excepción que existe cuando se da la identidad de las partes.
causa y objeto. También cuando sin existir las cualidades mencionadas se trata de impartir y divida ¿cómo se llama? La contingencia de la causa. Y también tenemos lo que es lo de la demanda defectuosa. Esta excepción se interpone cuando la demanda no llena todos los requisitos que establecen en el artículo antes mencionado. La falta de capacidad legal, y esta excepción se interpone cuando una persona es incapaz para ser parte del proceso. Es decir, que la persona no tiene la facultad de adquirir o contraer obligaciones. Por lo tanto, no tiene la capacidad legal y la obtendrá la persona que encuentre en pleno uso de sus derechos civiles. La falta de personalidad, esta excepción se interpone cuando el sujeto no es apto para ser sujeto pasivo o activo en la relación jurídica o procesal, o el bien del sujeto no goce de los ejercicios para hacer valer los derechos. La falta de personería, que esta es la falta de representación de una persona cuando actúa en nombre de otra, es decir, que una persona se atribuye la representación careciendo de ella. Según lo que dice el artículo 15 del Código Civil, dice que son las personas jurídicas, según la circunstancia, también pueden alegar falta de personería cuando la persona representada o la persona individual en su calidad de mandatario con presentación. La falta de cumplimiento del plazo o de la condición que estuviera sujeta a la obligación o derecho de que se haga valer. En esta se puede ver cuando hay un plazo de la obligación que se ha vencido, o bien las condiciones en las que no se ha cumplido como las partes lo estipular. La caducidad dice que es cuando el decaimiento de la facultad procesal no se ejercita dentro del determinado plazo, como por ejemplo cuando se interpone un recurso en un tiempo o cuando se ejercita una acción dentro del lapso fijado por la ley. La prescripción es cuando tiene como fin permanecer los procesos cuando se han transcurrido en determinado tiempo sin que el actor haga valer sus derechos. La cosa juzgada, pues, es la excepción que se interpone cuando ha recaído la sentencia firme sobre un juicio y por lo tanto no se puede iniciar un nuevo por la misma circunstancia. La transcripción es una excepción que se da cuando las partes han llegado a un acuerdo sobre algún hecho que es litigioso, ya que sea antes o después de haber sido iniciado el proceso. También tenía, para mostrarles el trámite de las excepciones, tenía un esquema, pero creo que no se les voy a poder mostrar. Pero dice que el primer paso, las excepciones previas están reguladas en el artículo 16 del Código Procesal Civil y Mercantil. Se tramitan por la vía de los incidentes y el demandante tiene 6 días para hacer valer las excepciones. Se planteará por una demanda llevando los requisitos de los artículos 61, 106, 107 del Código Procesal Civil y los
el artículo 135 de la LOC y luego iniciando el incidente, se le da audiencia a los interesados por el término de 2 días. Esto lo regula, está regulado en el artículo 138 de la LOC y luego el juez dictará la resolución en término de 3 días según el artículo 140 de la LOC. Luego de eso, la resolución se dictará por el incidente y esta podrá ser apelable. También está regulado en el artículo 140 de la LOC. Y por último, se dicta la resolución y se notifica a las partes. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 175 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso es todo, licenciada. Muchas gracias. En sí, ¿qué son las excepciones previas, Lisbeth? Y no sé si buscó una definición o si sabe qué son las excepciones previas o para qué sirven las excepciones. Como dije al principio, pues son también llamadas privilegiadas y son las que ayudan en el juicio sumatorio. Va. Yo no sé si ustedes, esto ya es general, ya vieron parte de las excepciones en algún curso o lo tocaron en el tema del Código Procesal Civil y Mercantil, en algún civil, si se las han dado o es aquí la primera vez que conocen o se dan a conocer las excepciones. Yo creo que ya las habíamos visto en civil, creo yo. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, madre. Sí, las hemos visto de una forma general en procesal civil. Va. ¿Y qué son para usted las excepciones, madre? Son las que se interponen cuando hay algún, ¿cómo le podría decir? Algo que pueda intervenir para que siga su curso normal, el proceso. Va. Está bien. Aquí estamos viendo el proceso de lo contencioso administrativo. Ya empezamos viendo la demanda. Ayer les indiqué los pasos donde está constituido el proceso de lo contencioso administrativo. Empezamos a ver cómo se interpone la demanda, en qué plazo, el emplazamiento, los antecedentes, la admisión de la demanda, el emplazamiento y nos llegamos a las actitudes del demandado con las excepciones previas. ¿Para qué se utilizan las excepciones previas en un proceso, profe? Buenas noches. Lo que pueden buscar es dilatar el proceso. Dilatar el proceso. ¿Con qué objetivo, profe? Considero que en su mayoría de ocasiones es estratégico, ¿verdad? Para tener tiempo. Para tener el proceso, para llevar, ver qué otras cuestiones se les pueden ocurrir y depurar el proceso. Exactamente. Lo que se busca, pues, también es
buscar una forma de darle terminación al proceso que se esté dando, ¿verdad? Licenciada, disculpe. Diga. Ay, profe, no sé si iba a hablar. Yo en lo que estaba investigando, por lo que pude ver, yo creo que en mi trabajo está que las excepciones previas, normalmente son caracterizadas porque uno de sus fines primordiales es atacar el procedimiento. Ujú. Por ejemplo, con la demanda defectuosa, ahí ven si no hay, en la demanda, pues no hay algún defecto que no cumpla con lo establecido en el código. Y entonces, o sea, que se basan de eso como para retrasar y de alguna forma atacar el proceso para tener un poco más de tiempo. Eso. Así lo entendí yo, pero no Muy sé bien. si está bien. Está bien. Muy bien, muy bien. Eso es. Ustedes son 7. Ahorita hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que hace falta Doménica y no sé si va a exponer mañana. Pero a veces las tareas sirven para que ustedes investiguen, sirven para que ustedes analicen y hagan su trabajo de investigación y aprendan. Porque, por ejemplo, yo aprendo buscando información para darles a ustedes y le agradezco mucho a mi Diosito que me ha dado la oportunidad de dar administrativo, derecho procesal administrativo, porque es mucho de ver, conocer de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, especialmente de una municipalidad. ¿Por qué? Porque yo conforme el tiempo yo quiero ser asesora de una municipalidad, además de tener 25 años de experiencia de servicio en una municipalidad y estar en las diferentes áreas de la municipalidad, pero además de eso, yo he aprendido, no ejerzo en la práctica, pero aquí he aprendido un montón en la docencia. Entonces, les pido trabajos de investigación, no les he corregido nada en sus exposiciones, ustedes mismos se van a dar de la calificación cuánto les estoy poniendo en el trabajo, en su exposición, porque cada quien de ustedes se calcula cómo lo está haciendo para exponer, cómo hizo su trabajo, qué tanto esfuerzo, y yo sé que hay algunos que trabajan y tienen un gran sacrificio para estar aquí y estar en la clase. Entonces, yo entiendo las excepciones, por qué se están dando, entiendo cada una de las excepciones porque las analizo y las interpreto. Ahorita me gusta mucho lo que dijo Lisbeth, porque entre una de las excepciones está la demanda defectuosa. ¿En qué sentido? Porque el juez o el secretario examina la demanda, porque acuérdense que estamos hablando de una demanda de un proceso de lo contencioso administrativo. Entonces, este proceso, para empezar, y requisito esencial que una demanda esté auxiliada por un abogado y notario colegiado activo para que le dé forma y le llene todos los requisitos establecidos en el código, y especialmente ustedes tienen que estar, y a lo largo de esto hayan aprendido que el proceso de lo contencioso administrativo es regulado por la ley de lo contencioso administrativo, decreto 119-96, pero tiene leyes supletorias como el Código Procesal Civil, la ley del organismo judicial. ¿Por qué? Porque esta prácticamente sí tiene su ley regulatoria, pero tiene varias cosas que tienen que ir de la mano con estas leyes. Por ejemplo, en la demanda, aquí está en el artículo 28, ayer lo dijo Jefferson, expuso los puntos, pero si vamos al artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, todavía está más estructurado los requisitos que tiene que llevar una demanda. Entonces, vienen y empiezan a revisar. Entonces, si el secretario
ve que la demanda, inclusive si él no ve, el abogado puede también ver que tiene una demanda defectuosa. ¿Con qué objetivo? Porque el objetivo de las excepciones es dar tiempo. Por eso se llaman excepciones previas dilatorias, porque quieren que el proceso se dilate para que ellos tengan más tiempo. Yo estoy dando derecho procesal administrativo y estoy dando derecho tributario. Y hay algo también importante, una gran diferencia entre estos dos procesos. Por ejemplo, el derecho procesal, el derecho contencioso administrativo, según y con su ley supletoria, con el Código Procesal Civil, puede prorrogar plazos improrrogables. Inclusive hoy que estaba haciendo los medios de prueba, vi que se basan en el Código Procesal Civil por medio de la distancia. En el proceso de lo contencioso tributario no hay plazos prorrogables. Ahí se dice 10 días, 10 días. En cambio, en el contencioso administrativo le dan chance a uno para que todavía alargue un poquito el proceso. Y inclusive el profe Gerson expuso y yo encontré material donde hay procesos de lo contencioso administrativo y tributario que llevan 5 o 6 años sin haber sido dictadas las sentencias. ¿Por qué? Porque esto, especialmente el proceso de lo contencioso administrativo, es bien complicado. Entonces ellos van depurando, van dando tiempo para poder resolver este proceso. Entonces, por ejemplo, dio Lisberi una referencia o explicó la demanda defectuosa. Por ejemplo, ustedes tienen su libro ahí también en PDF, está, iniciamos, podríamos decirse, de la página 181, las excepciones previas, ahí dice qué son las excepciones y también, por ejemplo, ¿para qué sirve la excepción de caducidad? ¿Cuál es el objetivo o qué es la prescripción de caducidad? Otra más fácil, la falta de, que está aquí explicada y hasta con ejemplo, la falta de personería. Yo les estoy preguntando porque yo quiero que ustedes entiendan cuál es el fin o lo que explicó Lisberi, o que si no han leído el libro ahorita pueden leer, está en la página 136 en la literal C. Puede leer a alguien que dice la falta de personería y dar su propio o inclusive usted, Lisberi, si usted lo quiere hacer, leer qué es la falta de personería y qué dice ahí o explicarlo. Y pues si nadie quiere, yo voy a nombrar a uno de ustedes ahorita aquí. Lo puedo decir con mis propias palabras. Ese es el sentido, Lisbeth. Yo entiendo que es cuando no hay cualidades necesarias para comparecer en un juicio. Es decir, que no se exige que, como le dijo, pues, o se responde a una obligación de una demanda. Dice falta de personería. Yo lo voy a leer y me la explica usted, Joseph. Falta de personería. Se puede presentar cuando una persona no acredite eficientemente la calidad con que está actuando dentro del proceso. Por ejemplo, si no presentamos con nuestra demanda el original del mandato legal, el acta notarial del nombramiento del representante legal de una sociedad anónima o de una entidad no lucrativa. O usted, Lisberi, si usted quiere también. Esa es la falta de personería y eso es lo que dice el libro ahí.
Pues yo entiendo que es cuando es como una carencia de capacidades procesales y una representación así como que voluntaria o necesaria, y es lo que impide una relación procesal válida. No. Jocelyn. Claudia. Jefferson. Jacqueline. Ganen puntos para que ya el examen final no valga 30. Buenas noches, Ligda. Buenas noches, Claudia. En mi opinión, la falta de personería es, por ejemplo, una persona que no cumple, ¿verdad?, con los requisitos que establece en sí la ley, va, para poder, eh, ahí sí que para poder interponer en este caso sería para hacer como, por ejemplo, una participante del proceso, o sea, ya sea que sea el autor o el que no cumpla con esos requisitos, Lita. No. Ese no significa, no lo tome mal, porque aquí estamos para aprender y yo para enseñarles a ustedes, pero sí yo necesito que ustedes compartan un poco conmigo, porque yo quiero que ustedes sean analíticos e interpretativos. ¿Por qué? Porque cuando se vayan a hacer su examen privado, no van a llevar las leyes de memoria en la punta de la lengua, jamás. Pero en la fase pública son más de 300 leyes administrativas, no, pero sí pueden llevar un conocimiento básico de la ley y especialmente ser analíticos y ser interpretativos. Yo por haber participado, yo le doy un punto, Claudia, pero ¿alguien más? Y si no, yo lo voy a explicar. Estamos como adivinando. Va, pero si no, Es cuando una persona actúa en nombre de otra. así Porque es. estaba Pues viendo no que en nombre de otra, sino que sí, también, sí, se podría decir así. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo veo así. Yo estoy presentando mi demanda en un proceso de lo contencioso administrativo, la firmó mi abogado auxiliante, pero yo no puedo comparecer al juicio. Me fui para Estados Unidos y entonces, ¿qué tengo que hacer? Un mandato legal con representación especial judicial para que me represente el abogado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Van a llevar mi demanda y encima de eso van a llevar el mandato legal con representación especial judicial, porque como va a ser un proceso, el mandatario me va a representar por todo el proceso porque no estoy presente. Entonces, ligado a la demanda, yo tengo que presentar ese mandato. Entonces, es falta de personería porque yo inicié el proceso. Y es una excepción previa porque me salió un viaje de imprevisto, que tengo negocios en el extranjero, me fui. Entonces yo, mi abogado que está tramitando el proceso de lo contencioso administrativo vino y me dijo, miren, doña Yesenia, le tenemos que hacer un mandato porque tenemos audiencia para tal día, usted no va a estar, entonces necesitamos un mandatario para que la represente. Y yo esto, yo lo puedo hacer, además de ser su abogado auxiliante, puedo hacer su mandato, puedo ser su mandatario, pero necesito un mandato. Entonces hace el mandato, lo lleva al registro de protocolos, a la Corte Suprema de Justicia, lo inscribe, entonces tienen que llevar, cuando presente la demanda, llevar el mandato. Si no lleva el mandato, no le van a dar trámite a la demanda. Y además, también la estamos utilizando como una excepción previa, porque yo ya también tenía, o ya había introducido la demanda, pero como me fui de viaje en esos días, entonces yo vengo y estamos presentando que no hay falta de personería y que tengo que presentar el mandato.
licenciada, ¿Qué manda? con respecto a eso que usted dice del mandato. Ujú. Yo creo que yo en mi investigación vi que, no me recuerdo si era en el artículo 15 o 115 del Código Civil, Ajá. que creo que ahí decía que se podía alegar la falta de personería porque una persona era representada en su calidad de mandatario, algo Ujú. así. Pero no sé si está bien. Yo creo que era en el artículo 15, pero del Código Civil. Del Código Civil. Ujú. En el 15 están, en el civil están las personas jurídicas. Y yo vi que ahí, según lo que entendí, en las personas jurídicas se podía alegar que era así, por ejemplo, es que no me recuerdo cómo fue lo que vi, pero que según las circunstancias, también se podía alegar falta de personería, porque, por ejemplo, así como usted decía, salía de viaje y se quedaba por mandato. Ajá. Mm, Bueno, vamos, están ubicados en la página 183 del libro. Compañeros, Gerson, Jocelyn no da señales de vida, Madeline, Nancy, Claudia, Jefferson, Jacqueline. Sí. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Jefferson. Entonces, se podría decir que en conclusión la falta de personería es como un tipo de carencia o carencia en la capacidad o en la representación necesaria que tienen que tener las partes para que pueda haber una relación procesal válida. ¿O estoy...? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo soy la demandante y usted es la otra parte demandada. Y usted ve que yo no estoy en el país, que solo llegue el abogado, usted como parte demandante también puede ver y presentar una excepción previa de falta de personería porque ve que la parte demandante no está y que para que el abogado se presente tiene que tener un mandato legal donde yo le estoy dando la facultad para que él me represente en el juicio, porque si leen aquí dice falta de personería. Se puede presentar cuando una persona no acredite eficientemente la calidad con que está actuando dentro del proceso. O sea que la parte demandante o la parte de Entonces sale, va. pueden fijar cualquiera de las dos si si la parte demandante no está, si está dando el mandato, porque por eso es falta de personería, ¿sí? Y aparte la falta de personalidad. ¿Qué dice la falta de personalidad? Por eso yo les estaba preguntando si están en el artículo 183, la página 183 del libro. ¿Sí? ¿No? Sí, licenciada. Sí, Va. licenciada. ¿Qué dice la falta de personalidad? Miren, Patojo, yo les puedo dar la clase. Tengo ahí mi material, pero a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan qué es lo que estamos analizando y que lean un parrafito y ustedes lo analicen.
¿Alguien que quiera leer la falta de personalidad? ¿Qué dice la falta de personalidad? Se lo leo, licenciada. Va, léalo, madre. Falta de personalidad. Cuando la resolución administrativa haya recaído en otra persona distinta a la que se está presentando mediante el contencioso administrativo. ¿Qué ve ahí, Madeline? ¿Y cuál sería con lo que yo les expliqué con la falta de personería? ¿O cómo lo interpretan la falta de personalidad? Bueno, en este caso, yo considero de que la falta de personalidad, o sea, como acá dice, ¿verdad? De que la resolución haya recaído en otra persona distinta a la que se está representando. Es decir, por ejemplo, si yo soy la representante de X persona, y que la resolución, por ejemplo, si esa persona es, digamos, el administrador, ¿verdad? El administrador general, y la resolución recae en el secretario. Entonces, obviamente el secretario ahí no tendría como que esa facultad de responder ante eso, porque no es a él a quien le corresponde esa resolución, sino al administrador. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y la falta de capacidad legal, Nancy, léala. Sí, licenciada. La falta de capacidad legal, y ahí todavía está más claro. En el inciso B. Yo ando perdida, licenciada, y dejo la página 183, va. Sí. Pero no miro los incisos, es que a mí, vamos, en la 182 eran las secciones En previas, la va. 184 está Nancy. El inciso B, falta de Ujú. capacidad legal, que la persona que está presentando la demanda no tuviera la capacidad legal para demandar. Por ejemplo, una persona menor de edad o una persona que haya declarado en estado de interdicción. Ujú. Entonces. Entonces, acá dice que la capacidad legal más que todo no se da porque la persona es una menor de edad o en el estado de interdicción, va, pongámosle cuando tienen, también aquí creo que aplica cuando tienen algunas enfermedades o no está bien la persona de su salud. Entonces, en este entra la falta de capacidad legal. Ahí es una otra excepción previa que se puede presentar. Lea Jefferson, ¿qué dice excepciones previas dilatorias en... Solo permítame un segundito. Lea. Excepciones previas, dijo. Perdón. Ahí lo que está en la diapositiva. Excepciones previas. Las excepciones son todos aquellos medios de defensa que utiliza la parte demandada en contra de la pretensión del actor, con el objeto de depurar el proceso, impidiendo la prosecución, es persecución, licenciada. Ajá. La persecución del juicio, paralizándolo momentáneamente o extinguiéndolo definitivamente, según se trate de excepción previa o excepción perentoria. Por su parte, el jurisconsulto y maestro Eduardo Coutoure, citado por el doctor Mario Aguirre Godoy, concibe las excepciones como el poder jurídico del demandado de oponerse a la pretensión que el actor ha aducido ante los órganos de la jurisdicción. Nuestra legislación hace una clasificación en el Código Procesal Civil y Mercantil
de las excepciones, estableciendo en principio a las excepciones previas y a las excepciones perentorias. Gracias. Si se dan cuenta aquí dice que las excepciones previas son los medios de defensa que utiliza la parte demandada en contra de la pretensión del actor. Yo estoy siendo demandada, pero fue algo así rápido que tengo que presentarme, hacer mi demanda, que la tengo que presentar en un plazo de la interposición de la demanda. ¿Cuánto es el plazo para interponer la demanda, Jefferson? ¿De cuánto dijimos ayer que se puede y el plazo para el planteamiento de la demanda en un proceso de lo contencioso administrativo? Es de 3 meses. De 3 meses, va. Pero en esos 3 meses yo quiero que se dilate más el proceso. Entonces vengo y puedo agarrar cualquiera de las excepciones que hay. Puedo alegar que hay falta de personería porque no está la parte demandante, la que me está demandando. Puedo alegar que que no tiene personería la parte demandante, que puedo alegar que hay demanda defectuosa, y si ustedes se dieron cuenta, las excepciones las tramitamos por medio de los incidentes. Ese es otro procedimiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Dilatando el proceso, pero porque es que a la demandante, o sea, a mi persona que me demandaron, yo quiero que se dilate el proceso, que no salga o que no se lleve a cabo ya las audiencias. No, quiero depurar el proceso, quiero dilatarlo, por eso tengo que ver qué excepciones puedo presentar. Léalo, Nancy. La diapositiva, licenciada. Sí. Espérame. No veo. Dice Eduardo J. Cauture, cuando se examina el problema de los presupuestos procesales en relación con las excepciones, se comprueba que en múltiples casos la excepción es un medio legal de denunciar al juez la falta del presupuesto necesario y falta de validez del juicio. La falta de la competencia denuncia mediante la excepción de incompetencia, la incapacidad de las partes defectuosas o la defectuosa representación mediante la excepción de la falta de personería, la ausencia de formas en la demanda mediante la excepción de defecto de modo de preparar la demanda, así sucesivamente. Estas excepciones en todos los códigos, lo que pone de relieve la importancia de dichos requisitos para construir un juicio válido. ¿Se dan cuenta? También está la falta de incompetencia, que se puede ver que es la que se utiliza para ver si el juez que conoce la demanda es el que sí tiene competencia y jurisdicción para conocer la demanda. Por ejemplo, el juzgado de paz tendría competencia para conocer una demanda del proceso de lo contencioso administrativo. Profe, Madeline, Nancy, Jefferson, Jocelyn, Claudia, Jacqueline, Lisberi. Si no, dicen no y yo contesto. ¿Cuál fue su pregunta, licenciada? Yo casi no tengo mucha señal.
Que si el juez de paz tiene competencia para conocer que se le presente la demanda de un proceso en lo contencioso administrativo. Aquí están las clases de excepciones previas, incompetencia en su supuesto procesal que el juez debe examinar de oficio en la primera resolución. En el supuesto de que no se percate de esta situación, será la parte demandante quien se la hará saber a través de esta excepción. Pero ¿puede el juzgado de paz conocer la demanda? Yo pienso que no, porque yo creo que eso no está dentro de la jurisdicción del juez de paz. No. Y a usted se la perdona porque no ha estado en las clases, Lisbeth, pero los demás estoy esperando una respuesta. Porque yo sí se los he dado y se los he dicho. Y miren, patojos, pueden ver mis clases grabadas. Ayer no se grabó la clase, pero algo sí les digo. Va a ser presencial y hoy van a tener el papelito ahí en la mano y van a hacer preguntas que yo les di a ustedes en la clase y no que se lleven y se vayan a leer las 100 diapositivas que les puedo estar dando. Y ahí si no van a contestar, ya hay algunos pues ya ni se preocupan porque les hace falta poquito para ganar la clase, algunos 11, entonces como de 30 preguntas que contesten 10 y que valga un punto, ya ganaron con 61. Pero qué lástima, porque me decepcionan que nadie me conteste porque se los he dicho, se los he dado y lastimosamente en esta forma virtual no van a aprender porque solo el docente se gasta su saliva de tanto hablar y hablar y qué lástima que el alumno después cuando pasen a derecho tributario y ya no sea yo y ojalá y ruéganle que no sea yo porque ahí los voy a estar puyando porque ya se los di. El juzgado de paz no puede conocer jamás una demanda del proceso de lo contencioso administrativo porque esto lo conoce el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que está facultado en el artículo 221 de la Constitución Política de la República que lo integra la Corte Suprema de Justicia dependiendo la sala o la materia en que se vaya a tratar y tienen que ser jueces especialistas. Entonces aquí, como es una demanda del proceso de lo contencioso administrativo, tiene que ser el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y especialistas en esta materia. Es un tribunal de única instancia porque no está permanente, solo se crea cuando hay demandas de lo contencioso administrativo, cuando hay demandas de lo contencioso tributario. De lo contrario, el tribunal no se forma porque la única opción es que hagan este tipo de demandas y lo tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia. Está la litispendencia. Existe cuando se plantea una demanda, cuando ya existe otra anterior con identidad de partes, causa de objeto, tienden a evitar duplicidad de fallos en un mismo asunto, que al final podrían hacer incurrir al tribunal en fallos contradictorios. O sea que hay que ver que no hayan dos demandas del mismo tipo para que así el juez o el secretario se tiene que ver, más que todo, interponer o la parte actora o la demandante para que pueda interponer esta excepción y poder ir dilatando el procedimiento. Ya vimos, Lisbeth les explicó que era la demanda defectuosa, la falta de capacidad legal, ya la vimos, personalidad y personería, la caducidad. Léala, Jacqueline, o Claudia, no sé cualquiera de las dos.
La caducidad. Ujú. Esta tiene íntima relación con todos aquellos actos llamados preclusivos, o sea, los actos procesales deben realizarse durante este transcurso, ya sea que de otra manera se produce la preclusión con efectos de caducidad cuando no se impone un recurso en tiempo o cuando no se ejercita una acción dentro del lapso fijado en la ley. Ahí dejemos. ¿Qué le entiende a usted a eso que dice ahí, Clau? Ya, la voy a volver a leer yo otra vez. Esta tiene íntima relación con todos aquellos actos llamados preclusivos. O sea, los actos procesales deben realizarse durante este transcurso, ya que de otra manera se produce la preclusión con efectos de caducidad cuando no se interpone póngale énfasis a esto, cuando no se interpone un recurso en tiempo o cuando no se ejercita una acción dentro del lapso fijado en la ley. Yo entiendo como, por ejemplo, usted nos ha dado todos los plazos para interponer y todo, ¿va? Ujú. Pero si uno se pasa de esa fecha establecida por la ley, entonces No ya lo no se... interponemos en ese plazo, caduca nuestro derecho. Ajá. Muy bien, Jacqueline, 2 puntos le voy a dar, Jacqueline. Prescripción, yo la voy a leer y usted me la explica. No sé si ya volvió Jocelyn, porque usted necesita varios puntos, Jocelyn. O Claudia, o usted, profe, que es fácil. La prescripción se da cuando se deja de accionar en un transcurso de tiempo, con lo cual se extingue o libera una obligación. Su finalidad es por no haberse hecho valer y se considera abandonado por su titular. Y esta la han mencionado en los civiles. Yo creo que ahorita están recibiendo hasta Derecho Procesal Civil 2 llevan ya, o sea que los civiles ya los terminaron. Y aquí la estamos viendo como una excepción. Y hay diferentes tipos de prescripción. No me mencionó a mí, licenciada, pero le voy Diga, a... es que porque es la que más participa, pero participe. Por eso me da pena también. No, vea, como sabe una cosa, tuvimos los docentes allá en Jalapa y la mayoría decían que en las clases virtuales hoy lo hay 2, 3, que son los que más contestan y ahí estamos hablando de 60 alumnos, no digamos yo aquí que solo tengo 7. Diga. Bueno, la prescripción pues se puede interpretar de que ya no existe los derechos, ¿verdad? O sea, que prescribe el derecho de hacer, ¿cómo le explico? Se prescribe el plazo para hacer valer sus derechos. O prescribió, por ejemplo, y usted puede decir, va a haber caduca. Ajá. 10 días para presentar, hay 3 meses para la demanda. Usted lo va a presentar 4 meses después. ¿Caducó el plazo o prescribió? Y si no, después de los 3 meses se podría decir que caducó el plazo, pero ahí también prescribió el derecho a interponer. Muy bien. Ahí vamos con 2 puntos mal.
Y eso es lo que me interesa a mí, porque 3 meses tenemos para interponer la demanda, pero si me paso 4, caduca el derecho y también prescribe mi derecho porque abandoné el proceso. Entonces, caducar y prescripción no es lo mismo, pero lleva a la finalidad una que perdemos por el plazo y el otra perdemos nuestro derecho. Entonces, todas estas tipos de excepciones la está viendo la parte actora, porque lo que quiere es que, peor si sabe que está el fallo, tiene que buscar pruebas que no las encuentra. Entonces, para llegar al ofrecimiento de prueba, quiere ir a ver qué excepción le ayuda para conseguir pruebas y que el tribunal falle a su favor. Y la cosa juzgada, que es una sentencia judicial, dice que contra ellos no hay medios de impugnación que permita modificarla. Existe cosa juzgada de conformidad con el artículo 151 de la ley del organismo judicial. ¿Y qué dice nuestra ley del organismo en el 155? Cosa juzgada. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa de razón de repetir. O sea que se puede interponer la excepción de caducidad en el caso de que lo que nos están demandando ya hay una sentencia, ya dictaminaron la sentencia. Entonces nosotros podemos interponer cosa juzgada que ya se juzgó y que ya hicieron un proceso y que determinaron la sentencia. Entonces interponemos cosa juzgada. Es importante hacer mención que el procedimiento mediante el cual se van a dilucidar las excepciones previas es a través del incidente, regulado en los artículos 135 al 140 del organismo judicial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar nuestra excepción y entonces se le va a empezar a dar trámite por los incidentes. Se da audiencia en el plazo de 2 días, las pruebas hay que presentarlas en 8 días, el juez resolverá en 3 días transcurrido el plazo de la audiencia si hubiera prueba, se dictará dentro del plazo después. O sea, aquí hay plazos también para poder tramitar las excepciones y ya eso a la larga pues va alargando porque entre todos estos plazos casi se lleva como más de 30 días, un mes, en que resuelvan la excepción. Ahora vamos con las excepciones perentorias. Generalmente se dice que estas excepciones son más aquellos medios de defensa que utiliza el demandado para atacar la acción promovida en su contra, destruyéndola o bien extinguiendo la misma. Acuérdense que las previas son para dilatar el proceso. Y las perentorias ya son para en sí atacar la demanda de lo que nos están acusando. Entonces las previas las vamos a interponer para dilatar, para que nos den más tiempo y conseguir más medios de prueba. Y las perentorias nos van a servir para atacar la demanda por la cual estamos siendo demandados o está siendo demandada, por ejemplo, la SAT, porque podríamos, o la municipalidad, que es otra entidad, y más que todo en lo administrativo, porque estamos demandando a la municipalidad, y la municipalidad, como es la parte demandante, también tiene que ver qué tipo de excepciones puede interponer la parte actora, y las perentorias nosotros las vamos a utilizar atacando al demandado, para atacar la acción promovida en su contra o bien destruyéndola o bien extinguiendo la misma.
Aquí dice que el maestro Aguirre Godoy explica en su obra titulada Derecho Procesal Civil, tomo 1, que las excepciones perentorias no destruyen la acción como dice el antiguo Código Procesal Civil y Mercantil, sino que la hacen ineficaz en mérito a circunstancias que imposibilitan que el actor pueda hacer valer su pretensión, sea porque no estableció debidamente, porque con anterioridad se declaró que no la tenía o porque el derecho no existe. La interposición, las excepciones previas deben presentarse por escrito antes de contestar la demanda. El lunes vamos a ver cómo se contesta la demanda, no con la contestación de la demanda. Recordemos que si estas son declaradas sin lugar, entonces sí es procedente contestar la demanda dentro de los 5 días siguientes de la notificación de la resolución que declara sin lugar. Mire, como vamos a contestar la demanda, las excepciones las utilizamos para ganar tiempo y tramitarlas a través de los incidentes antes de contestar la demanda. Y las perentorias se contestan o se dan ya cuando estemos contestando la demanda. Las previas son antes de contestar la demanda y las perentorias las hacemos ya sea en el momento que estamos contestando la demanda. Los plazos, el plazo para el planteamiento de las excepciones es de 5 días, contado desde el día siguiente en que emplazó a las partes dentro de lo contencioso administrativo. Como a nosotros nos emplazaron, según el artículo 35 de la ley de lo contencioso administrativo, nos emplazaron por 15 días. Entonces, en ese tiempo todavía tenemos 5 días para interponer una excepción previa que las tenemos que buscar cuál es la que nosotros vimos para poderla interponer y ganar más tiempo. Y en un plazo de 5 días las tenemos que interponer. El procedimiento no es complicado. Se inicia con la presentación de las mismas antes de contestar la demanda. Es decir, que son independientes de la contestación por escrito en este caso. El procedimiento que se sigue el regulado en la ley del organismo judicial que está a partir del artículo 135. La resolución. Como se observó dentro del procedimiento de arriba, la resolución de las excepciones debe ser emitida entre los 3 días siguientes al vencimiento del periodo de prueba o bien contestada la audiencia conferida a las partes. La resolución a esta puede tener las siguientes consecuencias. Si son declaradas con lugar, el proceso automáticamente se detiene. Vamos a interponer una excepción, ya sea por falta de capacidad legal, entonces se va a detener si le dan trámite a la excepción. ¿Quién dice que el proceso automáticamente se detiene? Y si son declaradas sin lugar, el proceso continúa y el órgano administrativo debe de contestar la demanda. Entonces, las excepciones nos sirven. Primero, si son declaradas con lugar, se detiene automáticamente el proceso. Y si son declaradas sin lugar, el proceso continúa y la parte demandada tiene que contestar la demanda. Recurso contra la resolución de las excepciones. Contra lo resuelto por el tribunal no cabe recurso alguno, pero sí el auto que resuelve las excepciones dará por terminado el proceso. La única acción que puede intentarse es la casación. O sea, que nos deniegan y no procede la excepción que estamos presentando, no se puede presentar ningún recurso. Pero dice que se puede intentar el de casación, que es otro recurso que impugna las sentencias. Pero ese también es otro trámite que serviría también para dilatar el proceso. Ahora de las excepciones perentorias. Se plantean cuestiones de fondo, razón por la que se presentan en la contestación negativa de la demanda.
las que deben ser resueltas en sentencias. Estas excepciones se encuentran reguladas en el artículo 39 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. ¿Y qué dice el artículo 39, Claudia, de lo Contencioso Administrativo? ¿Qué artículo dijo, Licta? 39. Artículo 31. Excepciones perentorias. Las excepciones perentorias deben ponerse en el memorial de contestación negativa de la demanda y se resolverá en sentencia. ¿Se han fijado que las excepciones previas las enumera el artículo 36 y las excepciones perentorias no? ¿Por qué? Porque son innominadas. ¿Y por qué son innominadas? Porque el abogado debe de ver cuál es la excepción que pueda interponer perentoria cuando está contestando la demanda. Porque ya vimos que presentamos la demanda, suben los antecedentes, luego nos emplazan y en ese emplazamiento nosotros tenemos en ese periodo ver qué excepción previa podemos presentar. Y si le dan trámite a la demanda, entonces nosotros no le dan trámite a las excepciones, tenemos que contestar la demanda. Si contestamos la demanda, podemos buscar una excepción perentoria, pero aquí no están nominadas ni tienen nombre, sino que en la parte, el abogado tiene que decir, podemos interponer tal excepción perentoria y la elabora para presentarla. Por eso es que ni en el Código Procesal Civil y Mercantil, ni en la Ley de lo Contencioso Administrativo vamos a ver nominadas las excepciones perentorias, sino que son innominadas porque el abogado tiene que buscar qué excepción perentoria puede presentar para contestar la demanda. Y sobre los medios de impugnación, no cabe ningún recurso, solo el de casación. Forma y contenido de los decretos y memoriales de los autos. La forma y el contenido de los decretos memoriales de los autos en los procesos de lo contencioso administrativo se debe tener el cuidado de redactarlos con cumplir los requisitos que establecen las leyes. En este caso son 3 leyes las que debemos aplicar al cumplimiento de los requisitos. La Ley de lo Contencioso Administrativo, el Código Procesal Civil Mercantil y la Ley del Organismo Judicial. Por eso estas leyes son integración de la Ley de lo Contencioso Administrativo, porque aquí están en la Ley del Organismo Judicial, están cuáles son los requisitos para presentar un auto, cuáles son los requisitos para presentar los decretos, cómo hacer los memoriales, porque acuérdense que son demandas que van a ser elevadas a un tribunal, que tienen que ir con todos los requisitos, porque si no, no lo rechazan. Entonces, por eso estos, y en la Ley de lo Contencioso Administrativo no están los requisitos para emitir un decreto, para testar un auto. Entonces, están en la Ley del Organismo Judicial y en la ley en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, terminamos la clase porque les toca que recibir otra. Jacqueline y Nancy, necesito que se comuniquen conmigo, ya sea mañana o me llamen para darles una explicación sobre lo que van a exponer, porque lo dividí en 2 partes, entonces para ver cómo tienen dividida ustedes su exposición para que nos pongamos de acuerdo. Tal vez me llaman mañana para cualquiera de las 2 para darles la explicación. Está bien, licenciada. Mañana. Va, feliz noche. Nos miramos primero Dios el lunes. Gracias. Gracias, feliz noche. Licenciada.